Vas. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Escucha Radical. Un placer estar nuevamente con ustedes en esta continuidad del proyecto. Pues agradecer la presencia del artista visual Víctor Martínez. Un gusto que estés por acá. Has pues tenido la posibilidad de estar en esta posición del performance, ¿verdad? Del arte sonoro, de la instalación. Y pues adelante, Víctor, preséntate como gustes y le vamos dando. Gracias, Gustavo. Pues un placer estar aquí en Escucha Radical, ¿no? Para compartir un poco las bienaventuranzas del rudo camino de la performancia y pues que a eso nos hemos dedicado, ¿no? Entre otras cosas, como bien dijiste, pues artista visual, que ahora pues incluye pues, muchos otros campos, ¿no? Multimedia, multiforme. Claro. Claro, pues bienvenido. Y me gustaría comenzar, Víctor, con este boom que te tocó de los 90. Y digo boom porque creo que sí fue ya tú me lo dirás, ¿no? Pero un momento especial en el cual, pues, un buen número de artistas, hombres y mujeres, se aventuran en esta onda del performance, ¿no? Tú recién egresado por ahí de la Esmeralda, ¿no? ¿Cómo llega el performance, ¿no? ¿Cómo llega esta epifanía? Me gusta llamarlo porque de repente es como una revelación, ¿no? De decir, órale, esto me gusta, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, Víctor? Sí, pues te comentaba que ya se venía como conociendo así entre mitos y alguna poca información que había, ¿no? En ese entonces, algo que viste en el Canal 11, ¿no? Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, a John Cage, ¿no? Que lo pasó Luis Carbajo, un video de cuando John Cage tocó en la televisión gringa, que todo el mundo se pitorreaba así, porque el otro estaba haciendo música concreta. Y yo decía, órale, ¿qué es eso, no? Dije, Claro. sí, de ahí soy, ¿no? Era un poco esa. Y luego con Laurie Anderson, ¿no? Que aunque era música, sobre todo sus primeros videos ya como de artista pop, ¿no? De la Warner, que eran pues, un performance, un concierto, pero con acciones performáticas, y era así fascinante, ¿no? Como ver esta posibilidad de expandir pues, lo que es lo visual, lo sonoro, las proyecciones, pues eso me cautivó y entonces empezamos a ver la posibilidad de colectivamente, que así fue mis orígenes, ¿no? Humildes, en el performance fue con el grupo 19 Concreto, que eran amigos de la Esmeralda, con los que entramos, y de mi generación, y como éramos como de tres generaciones, ¿no? Que nos interconectamos en un momento, y y se armaba esta investigación, ¿no? Esta exploración de que qué es el performance, esa era la gran pregunta. Pues sabemos que no es teatro, ok, entonces vamos a intentar ver qué no es teatro, pero esto es escénico, ¿no? Pues nos quedó un poco claro, aunque muy abstracto, ¿no? Por eso incluso quizá el nombre del grupo, ¿no? De ser muy concretos, justo para no meter dramaturgia o otros contenidos, ¿no? Éramos muy industriales, muy esta idea del anonimato, la máquina. Por ahí le empezamos a entrar, como, a ver, vamos, el performance es fabricar una caja y meter un árbol. Órale, pues esa es la acción, ¿no? Como que nos quedaba claro, ok, esa acción, pues vamos a hacer una acción, que generalmente era interesante que eran acciones para construir algo, ¿no? Al final quedaban instalaciones ahí que se activaban, que se usaban, o cuando hacíamos instalaciones eran cosas que iban a accionar, ¿no? Máquinas generalmente, o había pavos vivos ahí, o había una salchicha parlanchina, ¿no? O sea, siempre había una acción aunque fuera una instalación, ¿no? O algo para usarse, ¿no? Muy a la Bruce Nauman, o hay una instalación de telescopios donde uno espiaba al otro y el otro espiaba a un monitorcito escondido en Extresa que tenía ahí unas como videos porno. Entonces la gente empezaba a ver qué onda con eso, comentaban cosas que el otro telescopio podía espiar, ¿no? Entonces era una manera de abarcar el espacio a partir de la mirada, esa se llama Voyage Voyeur,
Entonces era la acción de la gente, ¿no? La gente ya era la que estaba accionando la pieza, ¿no? Entonces esos bordes, todos esos límites era lo que empezamos a explorar y pues ya de ahí para el real, ¿no? Te sigues. Y luego fue muy interesante, como dices, esa época porque se dio esta gran había un boom, ¿no? En México desde los 80s, la ola, obviamente, de los grupos que ya habían hecho performance 20 años antes, ¿no? Pero igual le llamaban de otras formas. Había todavía prurito, todavía nos tocó el prurito con Ehrenberg, ¿no? Que decía, no, es arte, acción, performance, es un anglicismo que ni siquiera es latinismo, ¿no? Pero entendíamos la posición, ¿no? Política, pues, nosotros bien colonizados, ¿no? Pues, justo no se hablaba de eso, pero era eso, la crítica al colonialismo que hacía mucho Felipe y, y ponía el dedo en la llaga, la pregunta en el renglón, ¿no? De qué es, cómo se llama, qué estamos haciendo. Al final, arte-acción me pareció un término muy cómodo que eliminaba ya las confusiones con el mundo anglicano, ¿no? Que es así espeluznante, lo que se presenta como performance, pues es cualquier cosa, cualquier arte performática del tiempo, pues es performance para ellos, ¿no? Acá como que nos cayó más quizá la visión europea, sobre todo en los 90s, ¿no? Que venían justo los artistas del bloque como global, ¿no? De las redes de artistas entre los Black Market y los canadienses, ¿no? Que tenían muy clara esa otra línea, ¿no? De arte muy concreto, muy fluxus, muy en ese estilo. Y entonces nosotros nos montamos directo en esa línea también, ¿no? Como confirmando, ¿no? Sí, es acción, ¿no? Y luego venían pues, artistas de Estados Unidos que era mucho texto, mucha voz, mucha narración, ¿no? Y eso nos mareaba un poco, ¿no? Porque nosotros, pues éramos artistas visuales. Prácticamente en los 80s un artista visual era mudo, era mudito, no hablaba, nada más pintabas o hacías tu escultura y esa se supone que hablaba, ¿no? Nosotros empezamos a generar esto de la verborragia del arte, ¿no? El concepto, ¿no? A desarrollar arte conceptual, básicamente. Son ideas puestas en marcha. Me acuerdo mucho de Elvira, que decía que se fascinó justo con que una idea podía ser una obra de arte, ¿no? Entonces, eso, ¡pum! Así fue su momento, seguro te lo comentó ya, fue su momento de epifanía, ¿no? Y que cuando lo cuenta, lo contagia, porque dices, ¡ah! Sí, es cierto, ¿no? Es verdad. Claro, Qué claro. poder, ¿no? Qué poder hay ahí todavía latente, ¿no? 30 años después o más, ¿no? Y, y el chiste es ese, ¿no? Maquinar la idea, ¿no? Detrás. Claro, claro. Fíjate que esto también me resonó mucho con Nieves Correa, que platicaba también muy cercano a esto que comentaba Elvira, y que comentas tú, que es que incluso la acción ya está ahí, ¿no? Que la acción nace en el momento que se conceptualiza en la idea, ¿no? Y es bien interesante. Y esto me detona en estos 90s que comenzamos a platicar. ¿Cómo era la relación con el espectador, Víctor? Es decir, había un proceso al interior del artista, ¿no? El cual estaba como en este descubrimiento de romper, de transgredir, sí, ¿no? Y de encontrar estos elementos para plantear su discurso, pero también qué pasaba con el espectador, ¿no? Que de repente, pues también estaba, pues de cierta manera acostumbrado, ¿no? A que ver, a que de alguna manera a tener estos campos o estas parcelas de teatro, arte visual, ¿no? Y saber qué esperar. ¿Tú cómo veías les gustaba, lo aborrecía, lo había de todo? ¿Cómo lo viviste? Pues ambas, ¿no? Eso era lo padre, que había tanto abucheo como el público era feroz, ¿no? Como aplauso, ¿no? Como gloria y éxtasis, porque a eso iba la gente, ¿no? Quería ir a conmoverse, a ver límites, como que de pronto era claro que esto era sobre romper límites, ¿no? Formalmente y conceptualmente.
Entonces, íbamos a ver cómo se iban a romper la madre. A ver, queríamos ver sangre, ¿no? La gente se empezó como a, pues, a hacer estas ideas, ¿no? Sobre todo más bien de la idea de que iba a ser sorprendida, porque algo insólito iba a suceder, ¿no? Aunque fuera nada, aunque fuera Pedro Leiva parándose en medio de la capilla y sin hacer nada, con un foquito ahí que te empezabas así como a hipnotizar, ¿no? Una cosa que no era nada y de pronto entraba un cerdito corriendo por ahí, ¿no? Suelto. Y él tiraba una escoba y que caía según para donde caía. Era como un designio, ¿no? Y decía, el hombre camina en 4 direcciones, ¿no? Así como en todas las demás. Y ¡zas! O sea, no era nada, pero tú entrabas sí, en una especie de acuerdo, en un entendido, ¿no? Con el artista de, bueno, vamos a significar un tiempo, ¿no? A partir de la propuesta espacial, corporal, sonora, lo que sea, ¿no? Y de ahí, pues que yo creo que fue esta efervescencia de que el ver estas posibilidades motivaba a otra gente a decir, ah, pues yo también, ¿no? A mí se me ocurrió tal. Y claro que la mitad de los proyectos eran como pastorelas, ¿no? Todo era este, el hecho de que fuera la iglesia de Exteresa, pues motivaba a la gente a pensar en pues la imaginería religiosa, ¿no? Principalmente desacralizar todos los aspectos del rito, de la religión, del espacio, ¿no? Entonces era un desfile de ángeles y demonios, que bueno, se filtraba ya con curadurías, con jurados, con ir aprendiendo que bueno, vayamos más allá. La pastorela ya existe, tiene su lugar, se hace, gracias, ¿no? A los que la hacen. Aquí vamos a hacer otra exploración, ¿no? Y rápidamente la gente agarraba la onda y entonces el hecho de que hubiera un concurso, ¿no? Donde cualquiera podía entrar, pues permitió, pues, a nosotros, a todos, a cualquiera, experimentar a lo grande, en un gran espacio, en el que no se podía hacer nada. No, ese era el otro reto, un gran límite en un gran espacio, ¿no? Y resolver, ¿no? Porque no importaba, tú querías quemar el espacio, pero bueno, ok, no se puede quemar, ok, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quemamos conceptualmente, ¿no? Con un acto, ¿no? Pues eso detonaba quizá todavía más cosas más interesantes, ¿no? Que si hubiéramos podido destruir el lugar así en 2 segundos, como tipo el auditorio del Che Guevara o algo así, ¿no? Claro. Tomarlo y ahora sí, adiós butacas, ¿no? Claro. Que bueno, pues así ha sido un poco, ¿no? Y bueno, de ahí, pues la relación con el público, te digo, era muy desafiante. La gente no se cortaba. Estaba esta famosa organización que dirigía el ahora, ay, ¿cómo se llama? Ay, los nombres, ya estoy yo bien Alzheimer, perdónenme ustedes, ¿no? Había una institución que era el Comité Pro Defensa del Espectador de Performance, que te empoderaba a opinar, así que si era una mierda, pues sacabas tarjeta roja y te regalaban el kit y no sé qué. Era Carlos Aranda, ¿no? Ahora Marichuy, perdón, es que con esto que el mundo cambia tanto, ¿no? Es demasiado ya, demasiados passwords, ¿no? Pero sí, ¿no? La gente entonces pues, se sentía, pues, incluso, pues el performance se confundía entre happening y performance. Había performance que sí implicaba que la gente le entrara, u otros que no, ¿no? Así de siéntate ahí y no te muevas, de ahí no pasas porque te cae la navaja, ¿no? Entonces allá tú, o el agua, o había instructivos, ¿no? De Mónica Mayer, de lleva siempre un impermeable, ¿no? No te sientes en primera fila, o sea, ya era tan, bueno, ellos que tenían ya larga carrera, pues ya nos podían dar esos instructivos, ¿no? De cómo apreciar un performance, ¿no?
Era muy, muy interesante, ¿no? Como, ya después el público se empezó a volver muy, muy bien portado, muy complaciente, Mm, ¿no? Muy, pues sí, como el fenómeno de institucionalización del evento, calladitos, nadie interrumpe. Entonces había pocos, pues, artistas finalmente, o incluso público, ¿no? No faltaban los coctelators que pues seguían sintiendo el derecho de opinar y de mentar madres y la cosa claro. no prendía, ¿no? Entre ellos Adolfo Patiño, ¿no? Era Ok. famoso por opinar abiertamente a media acción, o la misma Congelada de Uva, o otros colegas por ahí, ¿no? Como que pues, era parte, ¿no? De, bueno, el público tiene derecho a Claro. entrarle así si ve que la cosa naufraga, ¿no? Claro, y creo que en este momento en el cual era como este mutuo aprendizaje, ¿no? Entre el espectador y el Rudo, ¿no? A la ruda. sí, sí, total, ¿no? A la Pero sí, a órale. eso íbamos, ¿no? A entrarle, no era teatro, ok, pues, Claro, pues a ver, era un poco como hacer teatro de calle, ¿no? Así directo, mucha impro, pero ya en la institución, era como meterse a la institución con esta actitud de rompimiento, ¿no? Yo creo que por eso igual como que implosionó así un poco ese gran auge y los que estuvimos ahí como que ¡pua! Salimos disparados al mundo, ¿no? Y hubo una gran diáspora que a mí me gusta hacer leyenda, ¿no? De que justo esta generación de noventas, pues de pronto se fue al se mundo, fue. al interior del país, ¿no? Muchos se mudaron, yo me mudé. Este, y entonces dejamos un espacio para que entraran otros actores, los jóvenes, los que ya habían tomado los talleres, ¿no? Que nos dio por Claro. hacer, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Qué pena, disculpen, perdónennos, por favor, por siempre el daño. Claro. Mea culpa. Pero fueron Claro. los que ya tomaron la escena, ¿no? Intensa y empezaron ya los festivales del Chopo y todo esto, ¿no? Otra vez. Claro, claro, el- y que de alguna manera los noventas todavía no sentía como esta onda es decir, como era esta efervescencia, esta cuestión naciente, no era como los 2000 que ya empiezan a hacer esto, como a nacer estos festivales, ¿no? En los cuales de alguna u otra manera ya convergen los artistas y es un punto, ¿no? Es decir, la otra, como tú dices, era la brava, ¿no? Era lo rudo, ¿no? Ahí en carne, pues, ¿no? Que pues también tiene como su peculiaridad. Y aquí me gustaría hacer este puente, Víctor, como cuál es el proceso que tú vives, porque a veces cuando, como tú comentabas, ¿no? En esta cuestión de comenzar en colectivo, ¿no? Con este diálogo que también es pues otra dinámica. ¿Cómo es tu transición después de que estás en este 19 en concreto hacia tus acciones con como más, solos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Cómo sentiste esa transición y de alguna otra manera, qué te motivó y qué diferencias de esa fuerza que también tiene un colectivo, ¿no? Sí, no, es brutal. Buenísima pregunta. Pues como que fue natural, ¿sabes? Como nos formamos como grupo dentro de la escuela misma, el grupo en sí mismo era un laboratorio, una cosa como de aprendizaje, porque era experimentar y desarrollar los proyectos, ¿no? Muy en esa tónica de meterle cráneo e investigación, ¿no? Y de ahí, pues, era como el huevo del cual íbamos a emerger, pues, como artistas individuales, cada quien estaba haciendo su obra, individual, paralelamente a la del grupo, y entonces, pues, llega un punto, ¿no?, en que ya no te da tiempo de todo, ¿no? La verdad es que el grupo demanda tiempo para que esté bien y haya trabajo, hay que meterle el 100. Pero llega un punto en que tú tienes un punto de vista que te gustaría explorar, que además ya es íntimo, ¿no? Ahí es donde el performance pues, se te retacha, ¿no? Es el arte, la vida, este límite del que planteabas, ¿no? ¿Dónde está? Pues justo como se permea, pues tu yo te pide hacer
obras específicas, ¿no? Que son de tu yo, que ya no estás dispuesto a echarlo ahí al caldero a la licuadora humana, ¿no? De la colectividad, ¿no? Porque era tu recuerdo íntimo, ¿no? Se fue así al shredder, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, puedes hacer ambas, ¿no? Nadie te corta las ganas, ¿no? A mí me pasó, quizá fui el más inquietito del grupo porque como al tercer año me saqué una beca de residencia para ir a Alemania, y que era de 9 meses, ¿no? Y encima yo como que ya me quería quedar, me quedé año y medio, y entonces fue un lapso en el que me salí del grupo, ¿no? Porque pues no estaba, aunque ahí en esa distancia fue que se empezó a cabildear la idea de estos teleperformances a distancia, del vía satélite, que se hizo después cuando ya regresé yo a México, en 95. Pero de todos modos, esta distancia, pues a mí ya me dio como otro camino, otro carril, que cuando llegué acá, pues empezaron las becas del FONCA, pedí y me la dieron así, y entonces ya estaba yo saturado. Llegué al Exteresa a hacer servicio social y al mes me contrató esta Lorena Wolfer para armar el centro de documentación, y entonces yo ya tenía así tanto que hacer que me tuve que salir del grupo, porque te digo, ni una u otra, ¿no? Entonces yo ya tenía la beca Exteresa, entonces ya como que más, ya no podía, y les tuve que decir sorry, a mis compañeros, ¿no? Y ahí fue donde inmediatamente me invitaron a mi primer performance solo, fue en San Antonio, Texas, que había un festival ahí era un clash, ¿no? Entre arte chicano y performance contemporáneo mexicano, que era así como muy interesante, la mezcolanza y el entorno era padrísimo. Y ahí me hice mi primer performance solo, ¿no? Yo muy acá, ¿no? Muy radical, muy conceptual, ¿no? Mi toque de faquirismo, ¿no? De resistencia corporal. Es como que ya esto, ¿no? De quiero explorar mi cuerpo, lo que es capaz mi cuerpo en el espacio, ¿no? Que ya es muy distinto a pensar en la corporeidad de la corporación de muchos individuos, ¿no? Este, Sí, todos yo creo que llegamos a ese punto, ¿no? Por eso en algún momento todavía el grupo duró más, como otros 2 años. Ya nada más 5, ¿no? Que fueron los últimos que quedaron: Lorena, Ulises, Roberto, este, al Alejandro Sánchez y Fernando de Alba. Ok. Esos sí, fueron los últimos sobrevivientes, que hasta hicieron una expo de 519, que ya eran los fabulosos 5. Y yo ya estaba así metido en mil cosas, ¿no? Vuelto loco. Pues sí, como dices, arrancando tu carrera, la beca así temprana, pues me obligó, ¿no? A enfocarme, y sí me volé. Me, me volé con mis proyectos. Yo era muy radical, muy cerebral y tal. Y de ahí salió el performance del péndulo en Exteresa, ¿no? Y al mes de ese performance, ¡guas! Me parto las piernas, casi me mato. Literalmente Uf, me morí, ¿no? En pocas ujú. palabras, caí así de un cuarto piso, cha, cha, cha. Y, entonces todo cambió, ¿no? Mi perspectiva del Claro, cuerpo cambió. Yo claro. que era todo cerebral, filosófico, dije, no, pues qué onda con el cuerpo, qué onda con la conexión. O sea, es esas cosas que la vida te enseña así a golpes, ¿no? Ujú, ujú. Cómo completar tu visión del mundo y de ti mismo. Claro, claro, Y dices, ok, I'm listening. claro. Pay attention, please. Sí, claro, Te digo que a claro. veces nos toca por las malas, Sí, no, pues, pero pues sobreviví, ¿no? Que ya es bastante, y entonces fue muy interesante pues estos grandes giros, ¿no? Que la vida te da como empujones, ¿no? Muy, muy interesante. claro. De Y ahí ya fíjate, pues, seguí haciendo mis performances, aunque pues siempre me dio por esta
este ya feo vicio de la colectividad, ¿no? Porque, pues sí, es una postura, ¿no? De hay que unir, hay que, o sea, tú bien lo sabes, ¿no? Así habiendo organizado este gran encuentro en ese gran lugar, ¿no? Por años. Se vuelve una razón, ¿no? Clara, incuestionable, de que es que esto tenemos que juntarnos, ¿no? Es obvio que hay que conectar la gente, ¿no? Claro. Y por eso muchas de mis acciones, aunque sean mías, acaban juntando así al público. A mí me encanta que el público, pues, oye, el público que va al performance ya sabe a lo que va, ¿no? Entonces, Claro, claro. ven, mírate, todos se paran, todos le entran, hacen las cosas hasta más insólitas, más que uno, ¿no? Con tal de entrar a esta comunión, pues sí, a la participación, a ser parte de, ¿no? A tomar tu parte, ¿no? Que es tan padre dar y recibir, ¿no? En ese sentido, con el público. A mí me fascina, ¿no? Entonces, practico todas las posibilidades, desde espiar a la gente y ellos son el performance y los grabo, ¿no? Claro. Hasta invitarlos directamente a participar o hasta invitar así a bonches de artistas a hacer un gran evento, tumulto, ¿no? Mis legendarios cabarets, ¿no? Dadaístas, ¿no? Y mucho también en la resonancia con el sonido, ¿no? Que me da el pretexto de poner pautas, ¿no? Para la acción, ¿no? Me gusta mucho la interacción, imagen, sonido, acción, espacio, ¿no? Como que esos reflejos, ¿no? Claro, y fíjate, me resuena mucho esto que estás diciendo en cuestión de cómo estos procesos de vida, ¿no? Como bien mencionas, se ven reflejados y hay pues un vaso comunicante muy estrecho entre arte y vida, ¿no? Y cómo estos procesos de vida, como lo narras en tu accidente, ¿no? Que es beso, pez, aprendo, y de ahí miras a otro lado o simplemente continúas dan estas posibilidades, ¿no? Y me llama mucho la atención porque esta narración que haces de tu cuerpo de obra, ¿no? Ya lo individual, me llama mucho la atención eh, porque yo recuerdo cuando te conocí como en tu fase de performance sonoro, pues, ¿no? Y es bien interesante cómo narras como este proceso de vida y que a veces pareciera que cuando nos conocen somos eso, pero a veces hay todo este desconocimiento de esta vida, ¿no? De todas las acciones. Y algo que disfruté mucho es ver este estilo, bueno, por así llamarlo, que tienes de 96-2014, ¿no? En el cual pones una serie de acciones que les recomiendo, está montado ahí en YouTube, lo tiene Víctor. Y se me hizo bien interesante, ¿no? O sea, y que lo empato mucho con esto que estás platicando justo, porque yo no conocía al Víctor Martínez, ¿no? O muchas de sus acciones de esos 90, 96, 2000, ¿no? Sino más bien al Víctor Martínez, al Víctor que está más en la onda sonora. Y de ahí un poco, ahorita ya tú lo planteabas, creo que es algo que siempre te has traído lo sonoro, ¿no? Por lo que comentas, pero cómo te lleva también o qué te potencializa para ya llevarlo a esta acción y decir, ahora voy a experimentar a través de este impacto auditivo, ¿no? De onda, de resonancia en el cuerpo. ¿Cómo te fue por ahí, Víctor? Sí, mira, son antiguas cuitas, ¿no? De la vida, Sí, porque yo originalmente desde niño estudié música, ¿no? Y me fascinaba, yo me soñaba tocando en una orquesta, etcétera, ¿no? Y luego conocí la música contemporánea también de niño, ¿no? Entonces, bueno, fue así como, ¡poing! Me voló. Luego iba a Los Residentes y ya, quedé dañado para siempre. Todo antes de entrar a la Esmeralda, ¿no? Por eso ya en la Esmeralda esta búsqueda de lo temporal en la visualidad se volvió una constante que luego devino en los trabajos del grupo propiamente, pero también en mis trabajos individuales. Fue una constante, pero entré a la Esmeralda, entré a filosofía paralelamente, luego me cambié a composición en la UNAM, en la Nacional, todavía en la Esmeralda. Entonces, hubo un momento en el que yo tenía así las dos disciplinas, música, pintura, ¿no? En las manos, en la mañana era pintor, en la tarde era músico, ¿no?
pero no, pues es muy demandante, sobre todo la música te demanda así horas de sangre, de repetición y ejercicio, ¿no? Para dominar esa arte tan pues igual la pintura, ¿verdad? Pero como que había más libertad, ¿no? Aparente, ¿no? Dentro del campo de las artes visuales, ¿no? Y con el arte conceptual como que te permitía pensar más. La música era dale, dale, dale a los básicos por 5000 años, ¿no? Y yo ya quería hacer mis composiciones contemporáneas, estaba ahí desesperado. Y entonces dije, bueno, no estoy haciendo ni una ni otra, bien, entonces tengo que elegir, ¿no? Y pues ni modo. Y entonces elegí artes visuales, ¿no? Como mi principal, ¿no? Roca, pero pues, se quedó la música ahí, nunca se fue, se volvió como música, era músico de closet, ¿no? Inmediatamente se coló en trabajos del grupo concreto, ¿no? Todos nos pusimos a hacer música contemporánea, partituras gráficas, o sea, todo, sí, y con esta colectividad, ¿no? Fue la camerata, ¿no? A todo. Y yo, ¿no? Me seguí por ahí, pero era esta noción de música, música o de experimentación ya sonora, ¿no? Como que eran dos cosas en sí dentro de ese mismo campo de lo sonoro que me trajeron así dando vueltas por años. Yo usaba mucho la música como terapia, ¿no? Debo admitir ahora, ¿no? Que sí, hacía como composiciones muy maníacas, ¿no? Y que luego las oías y como que necesitaba, no sé, me hacía yo mis terapias sonoras, ¿no? Ya sabes que es todo un arte, ¿no? La terapia con el sonido, ¿no? Seguramente yo me estuve ahí, sí me servía, ¿no? Entonces no era algo que yo hiciera público, sino lo hacía más para mi propia autohigiene mental, ¿no? Pero al final se fue construyendo tanto que llegué a sacar algunas producciones con Claro. otros colaboradores en el 2000, por ahí, ¿no? Hasta llegar a los cabarets. O sea, finalmente dije, bueno, pues ¿por qué no sacar todo esto que hay Claro. musical, ¿no? Pero conceptual de alguna forma. Ujú, De ahí ya que fue que armamos el último gran capítulo colectivo de mi vida, que es el colectivo Caput, ¿no? ujú. O el post-Caput, era justo esto, ¿no? El dejar atrás ya la música como lenguaje y en este mundo apocalíptico, hacer solamente el trabajo de arte sonoro, ¿no? De ruido y experimentación, ¿no? De electroacústica principalmente y en colectivo además, que eso es como parte del juego, de este ejercicio, ¿no? En el que he derivado. Y ahora estamos rebotando porque nos interesa hacer acción sonora, ¿no? Dentro de toda esta presentación multimedia, ¿no? Hemos estado metiendo actos performáticos y actos performáticos que produzcan sonido en sí también, ¿no? Me gustó hacer, por ejemplo, mi último performance solo, de hecho, fue en el Xolo Bar en finales del año pasado, y era justamente una acción sonora, ¿no? Literalmente, escrituras corpóreas, ¿no? Era esta cosa de hacer sonar al cuerpo ya con los aparatos y los filtros y Mm, tal, pero que las fuentes sonoras sean las acciones, el cuerpo mismo, el toque, el roce, ¿no? claro. Entonces, le quiero seguir un poco en ese licuado, ¿no? De volver a echar así el cuerpo, ya que tengo bastante cuerpo todavía, ¿no? Pues, echarla más ahí al ruedo a aprender a escuchar su vibración, ¿no? Su palpitar. Claro, sí, y por ahí mencionabas en una, entonces que me tocó ver esto que decías del sonido como signo, ¿no? Es decir, toda eh, esta posibilidad, ¿no? Que tiene el sonido desde la performatividad que lo detona, que va por medio pueden ser sensores, ¿no? Pueden ser percusiones, puede ser el mismo cuerpo, ¿no? Es decir, hay una sonoridad permanente en nosotros con todos estos sonidos que emitimos hasta involuntariamente, ¿no? Tripa, cuajo y corazón, que están Sí. ahí palpando y latiendo, ¿no? Y de ahí, fíjate, y me gustaría regresar ahorita en este
este momento a la diáspora, ¿no? A la diáspora que ya habías comentado y que para mí es bien interesante porque también a veces observo cómo estas cuestiones cíclicas dentro, digamos, a veces como que nos gusta hablar de un epicentro, ¿no? Como también este viejo lugar de Doris, ¿no? Bueno, esta idea de Doris, pero epicentro, o como lo fue Exteresa, ¿no? Como esta catedral del performance en México, ¿no? Por así decirlo, y que de alguna manera, por diferentes situaciones, ahorita creo que, y de hace tiempo, ¿no? Ahorita, ¿no? Hay como un vacío hablando de esta estructura monolítica, ¿no? Que a veces pretendemos que existiera, pero cómo eso produce, y ahorita por eso voy a volver a lo de la diáspora, porque justamente al haber este vacío, ¿no? Yo creo y considero, a ver también cómo lo ves tú, que empiezan a surgir estos festivales fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces está Chihuahua, entonces está Zacatecas, entonces está Monterrey, entonces está Querétaro. Entonces, digo, ¿y qué cíclico, no? Porque a mí es de las cosas que alguna vez, ojalá lo podamos volver a hacer en algún momento, porque es el paricutín. Yo cuando veo las fotos del paricutín, me vuela la tapa de los sesos y me dan unas ganas locas de decirte, Víctor, hay que armarlo otra vez, o hay que hacer ese A pedo, que 20 años, oye, a a 20 20 años. estaría increíble. Son imágenes que rondan, pero que creo que son producto y ahí voy a la diáspora, ¿no? ¿Cómo llegas a Michoacán, no? ¿Cómo llegas a Pátzcuaro? Y cómo también, porque ahorita también Michoacán tiene toda una historia con Cherán, por ejemplo. No sé si también a ti te tocó este proceso en Michoacán, y cómo de alguna manera eso detona en este proyecto también comunitario, ¿no? También con la comunidad, y que si no me equivoco, pues va por ahí hacia el término con esta cuestión del Pericutín en el 2011, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese periodo de la diáspora, Víctor? Sí, pues mira, a finales, pues sí, como hacia finales del siglo, ¿no? Como que sin querer, así que como decía, sin querer queriendo, empezó esta explosión, pues como que muchos artistas se internacionalizaron, algunos se fueron al extranjero u otros a la provincia, ¿no? Elvira ya no la volvimos a ver. No, es cierto, sí, sí viene seguido, pero ya como que movió su residencia. Incluso ella iba a estar en el Paricutín, ¿sabes? Pero al final no pudo venir porque vivía ya en Dresden, entonces algo se complicó, entonces era un relajo todavía, como que siempre era muy complicaciones, los vuelos, todo esto, ¿no? Pero yo aquí, fíjate que tuve una experiencia pues ruda, ¿no? La segunda mitad de los noventas me tocó Secuestro Express, ¿no? Y así aparte de vivir así como en muletas un rato, todo esto, ¿no? Entonces yo decía que yo amaba la ciudad, pero la ciudad no me amaba a mí, ¿no? Entonces conocí a un hombre maravilloso, ¿no? Que fue mi pareja, de Monterrey, entonces era de estos que te soltaba las netas, en paz descanse, ya, pobrecito, se nos fue tempranamente de un pinche cáncer, el maldito, en el 19, pero él, como que me contagió esta cosa regia de ser directo y ser franco y a la yugular, ¿no? Y decía, no, pues vámonos de este mugrero, me decía, sácame de este pueblo, ¿no? De este mugrero, ¿no? Y dijimos, pues sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, si finalmente hay que optar por una práctica de vida, justo en esto del arte-acción, ¿no? Pues vamos a buscar una calidad de vida acorde a lo que el cuerpo nos estaba pidiendo, ¿no? Principalmente. Claro. Y yo, pues, mi familia, tengo familia en Michoacán desde toda la vida, conozco, ¿no? Y Saquino también había estado viviendo cerca de Tacámbaro, en una comuna de estas de Osho, ¿no? Una cosa muy interesante, ¿no? Mega hippie. Y conocía muy bien, conocía gente y dijimos, lo que buscamos fue un lugar que tuviera bosque, que tuviera agua y que tuviera internet. Y entonces exploramos así desde San Miguel, todo el Bajío más o menos, y al final nos gustó Pátzcuaro, y que tenía todo, y es un lugar increíble, ¿no? Y luego Increíble. me resonó así mil, porque la ciudad,
la zona lacustre era igual que aquí, con unas islas en medio y pueblos alrededor. Y entonces empecé a hacer proyectos de paralelo, ¿no? De geografía paralela antes y después, ¿no? Con Pátzcuaro y el lago de aquí, de Texcoco, digamos, ¿no? Eso fue muy interesante. Pero te digo que agarramos nuestras chivas y en el 99 dijimos, vámonos, que esto se va a acabar, el mundo se va a acabar, ¿no? Y no quiero estar en el muladar, ¿no? Vivíamos en el centro, entonces, obvio, nuestra Claro. experiencia antes de que Slim lo barriera, Mm, pues era rudón eh, sí, estaba padre, ¿no? A mí me encantó mi vida en el centro histórico, ¿no? Me encantó, me mató y me dio vida, ¿no? Literalmente. Y cuando trabajaba en Exteresa y todo eso, ¿no? Pero sí fue un cambio así radical, ¿no? Que te digo, coincidió con estos otros artistas que a Mirna Manrique, por ejemplo, ya no le perdimos la pista, ya no volvimos a saber de ella. Pues espero que vea esto quizá algún día, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hacer, nos pidieron el material del Paricutín, que bueno que te acordaste, porque va a haber una exposición muy interesante en el Carrillo Gil a principios de octubre, se inaugura el 1 de octubre, creo, que es sobre obras, arte in situ, ¿no? Obras hechas qué para bien. sitio específico, y entonces, pues, les gustó el proyecto del Paricutín, ¿no? Y entonces se van a presentar como 7 videos de artistas, de los que participaron, y van a ampliar esta foto de Mirna con los delfines ahí en el mar de Oh, lava, ¿no? Que esa se ha vuelto como decías, cómo se van quedando unas fotos en el imaginario ujú, y esa me han pedido, ¿no? Una y otra vez por alguna razón y además que es de Mirna, ¿no? Como un llamado, ¿dónde estás, Mirna? ¿No? ¿En qué mares claro. andas? ¿No? Ujú, Vuelve. Pero era esa sensación, eso nos permitió pues hacer una red y internacionalizarnos a la mayoría, viajamos mucho a los festivales estos que hay por todos mm, lados, ¿no? Sí fue una época como de expansión, ¿no? De globalización, fue ya como los efectos propiamente de la globalización, pues, bueno, ya te sale chamba en Frankfurt o en Madrid, pues bye, ¿no? Y a lo mejor te mudas y así, pues así pasó, ¿no? Así pasó con la mayoría de los artistas, aunque yo digo que el DF, pues como buena capital de este gran país, es un imán, ¿no? Es un hoyo negro que tiene este poder de atracción que te atrapa y ya no te deja salir, ¿no? Yo regresé hace 10 años y no volví a Pátzcuaro en 10 años, ¿no? Fue claro. brutal, ¿no? Sí me salí y el DF me absorbió, porque de aquí también, pues es un nodo, ¿no? Es un nodo Ujú, global y hacia el mismo país, ¿no? Y esto que decías de los festivales, pues sí, padrísimo que se rompió esa burbuja. Nosotros nos preocupó, quizá por eso nos fuimos, nos preocupó que de pronto el performance, que es este arte de libertad, se empezara como a quedar atrapado en un convento, ¿no? Del centro, porque nada más ahí, ¿no? Por más que la claro. sacábamos y llegábamos al Zócalo, la calle, pero finalmente el Excelsa se volvió también como buen centro, pues un nodo magnético que atrapa, ¿no? Y el concepto mismo de festival un poco, ¿no? Claro. Pero entonces por eso hicimos el asunto en el Paricutín, ¿no? Pericutín. De pronto hacer esto de se decía en broma, México no es ninguna capital del mundo, ¿no? Del arte, ¿no? Pero ¿por qué no, no? ¿Y por qué no cualquier otro pueblo, ¿no? Decíamos, ¿por qué no Claro. Marabatío puede ser la Bienal Mundial Internacional de Performance, ¿no? En cualquier Claro. momento. Y esto fue lo que nos motivó a hacer en San Juan Parangaricutiro, el Wow. Encuentro Internacional de Arte Acción en el Paricutín, ¿no? Y convertir un punto de pronto en el centro del mundo, como bien lo comprendes tú, ¿no? Haciéndolo allá en ese otro centro del mundo, ¿no? Que es Claro. ese maravilloso mundo de Chihuahua, ¿no?
Y así, ¿no? Nosotros de hecho no repetimos el Paricutín porque pensamos, pues es que el mundo es muy grande, hay muchos otros puntos, ¿no? Queremos hacer un Claro. festival en el mar, un festival en la noche, un festival en Mm, el desierto, y ahí nos quedamos, ¿no? En esa intencionalidad, ¿no? Y de pronto vimos que empezaron a surgir, ¿no? Naturalmente pues como que la palabra ya se había extendido y la acción más, ¿no? Entonces, claro. de pronto también nos tocó ver cómo efervescía por mano propia, ¿no? Ver cómo se desenvolvía cuando la niña Yaret puso su casa de Mm, acción, o sea, siempre es bueno que más que instituciones, porque estas siempre como que tienden a cuajar todo, ¿no? claro. Los espacios alternativos son muy interesantes, ¿no? Es seguir eso, ¿no? Seguir ese otro desarrollo de los márgenes, ¿no? Porque justo pues, es un arte de límites, de márgenes, de límites que se borran. Y los límites con la provincia, esos también porrón, ¿no? Claro. Entonces el festival es aquí, allá, o estos que son de tour, ¿no? También, ¿no? Los artistas que vienen y se ensamblan varios, ¿no? Y se llevan una experiencia increíble, ¿no? Y dejan un, eh, un momento, ¿no? Para el recuerdo. Claro, claro, súper. Sí, 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 son como esta otra posibilidad, ¿no? Que creo que también de alguna manera se estuvo luchando por que no fuera tan centralista, ¿no? Esta cuestión, sí, bueno, ya tenemos una cuestión Oye, centralista, ¿no? creo que nos odian. No, A es muy curioso. subtexto. Es el metatexto. En realidad nos Este, odian, pero está bien, para eso es, pero, para eso pero es. odia amor. Y que creo Odio que amor. está chido de repente, pues que se haya expandido, ¿no? Y me gustaría puentear, Víctor, con esto desde estos noventas, ¿no? Pasando por el Paricutín, hasta hacia esto que nos estás platicando, de que ahora estás experimentando en en esto que siempre, como la música, ¿no? Como lo sonoro. Eh, ¿Tú cómo consideras, ¿no? O qué consideras y esto lo menciono porque desde los 90 hasta la fecha pareciera que hay un buen trecho, ¿no? Pero a mí me impresiona que de repente en historia, en escuelas y universidades de arte, el performance sigue siendo como, ni siquiera está en la currícula, pues, ¿no? Y eso a veces no sé si sea bueno o malo, no lo sé, simplemente es como algo que se observa. Y que hay otra potencia, ¿no? Como esta cuestión que dices que es de lo que no constreñido, ¿no? De lo que se expande, de lo que empuja, ¿no? Pero tú cómo verías esta onda de hacia dónde consideras tú que el performance ahorita está posicionado en un circuito del arte o consideras que ya lo desbordó, ¿no? Y que creó su propio mecanismo, ¿no? O modus operandi, ¿cómo la ves? Sí, no, totalmente, totalmente. Como que sí, la entropía y el desarrollo nos garantizan que va a haber más de todo y de todos los colores y formas posibles, ¿no? Entonces, esto que de pronto parecía un movimiento muy concreto hace décadas, ahora son muchos, múltiples, muchas iniciativas, muchas redes construidas en torno a intencionalidades y a posturas políticas y a necesidades de resistencia, ¿no? Principalmente, y cómo el performance se ha agarrado como herramienta para lo que sea bueno, ¿no? Para lo que se pueda desarrollar, ¿no? En lo que pide el mundo actual, ¿no? El performance de entonces fue lo que pidió ese mundo de entonces, el mundo del terremoto, de la ciudad devastada, de la ruina, del finisecularismo, ¿no? Romántico que nos volvió a dar, ¿no? Todos éramos Claro. darks, ¿no?
Pero hoy pues es otra cosa, ¿no? En el imperio del capitalismo tardío, ¿no? Salvaje. Gracias, Zizek, por equivocarte, no se acabó el capitalismo. Este, pues hay otras condiciones y otras necesidades, ¿no? Y vemos pues cómo se ha usado en Chile, en China, este, sí, lo poco o mucho que puede aportar a condiciones reales y a condiciones de, pues ya de manifestación de otros seres, ¿no? Yo siento como ya esta explosión del cuerpo en su multiplicidad, ¿no? Y este desbordamiento que no solo es el cuerpo intervenido no para un show, sino para la vida misma, ¿no? Para la identidad, para la toma de postura del ser, ¿no? De las nuevas ontologías, ¿no? Del multigénero, de la diversidad, ¿no? Que pues, es hacia donde va el mundo, ¿no? Perdonen, talibanes, pero hacia allá no va, ¿no? Entérense un poco de qué está pasando, ¿no? Y son conquistas, son luchas. Lo que sí es que déjame decirte que lo que parecen luchas ganadas en una generación son luchas por ganar en la siguiente, porque Mm, sí se pierde la continuidad. Tú recuerdas en los 60 la revolución sexual y luego otra vez una mochería tal, y ahora somos la censura absoluta, que no se puede mostrar nada porque te lo bajan del YouTube, ¿no? O los derechos. O sea, el mundo sí puede girar, ¿no? Y podemos volver a un fascismo en cualquier momento, ¿no? total, Estuvo sí. Trump de Uf, presidente, o sea, ¿qué es sí, esto, no? El mundo claro, ya se acabó 1000 veces y lo bueno es que claro. vuelve a empezar, ¿no? Esa es la única gracia de que las cosas acaban, tienden a volver a empezar o a dar pie a otras cosas, ¿no? Entonces, lo padre es que la acción está ahí y logra como reaccionar y reflejar, ¿no? Como decías ahora con los multimedios, con la pandemia, con esta restricción a la virtualidad, ¿no? Que parece que nos quieren empujar y como que sí, nosotros le entrábamos, pero ahora es como a fuerza y ya sistemática y ya pagada, ¿no? Como negocio, como empresa, como trabajo, el teletrabajo, ¿no? Claro. Ujú. Pues obvio que va a haber teleperformance, ¿no? Si hay televenta, ¿por qué no va a haber teleperformance, ¿no? Y ahí Claro. están, nada más que pues esto ya es otra cosa, ¿no? Ya son otras cosas, pero eso está bien, ¿no? Y me gusta como ejemplo la gente que se da la tarea de mapear estos fenómenos para poder hacer una raíz o no una raíz porque no sería rizomático, ¿no? Sino por lo menos un mapa, ¿no? En el cual todo mundo encuentra su lugar y puedes ver direcciones claramente, ¿no? Y así acabar con las luchas esas eternas de es performance, no es performance. Sí, por favor, no. Claro, O claro, sea, no podemos seguir preguntándonos eso, ¿no? Hay claro. que ubicar, todo se contamina con todo, para bien y para mal, ¿no? O sea que, pues, viva la hibridación, ¿no? Y las cosas sucias, ¿no? Totalmente. Pueden limpiar otros, ¿no? Pero hay que Cla- seguir enlodándonos un poquito. Claro, Hablando totalmente de de lo acuerdo. virtual, ¿no? El cuerpo. Claro, A mí siempre me claro. horrorizó Lark, ¿no? Cuando decías que el cuerpo es obsoleto, ¿no? Dices, ay, pues el tuyo, no, pues el tuyo. Claro, eso es baratísimo. Claro, claro. No, Sí, pero sí, sí. bueno, entendemos, ¿no? Entendemos. Es obsoleto para viajar en el espacio, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Pues ahí sí, Claro. vengan los cyborgs, ni modo, ¿no? Claro, no, pues vamos rumbo al final, Víctor. Ha sido un placer estar en esta charla. Me gusta plantear unas preguntas rumbo al final, y pues ahí te va, ¿no? La primera que me gustaría plantear, Víctor, es ¿para qué hacer performance, Víctor? Para sobrevivir. Claro, claro. Y la otra sería ¿para quién? ¿Para quién hacer performance, Víctor?
Ay, pues primero para uno, ¿no? Porque si lo hace uno, ¿no? Este, sí, pues tú eres el que más se va a transformar, ¿verdad? En la situación. Pero obvio, pues entre más, mejor, ¿no? Y ahora que vivimos en mundo masificado, pues vengan los miles, los millones de viewers, ¿no? Que vean así estos actos desesperados, ¿no? En los que pueden resonar y algo pasar. O sea, viste cómo ya el mundo ya nos quitó de las manos la creatividad y la creatividad ya está en manos de todos. Por eso ya todo es de todos, ¿no? Tenemos una crisis de derechos, ¿no? Porque pues ya quién inventó qué, la gallina, el gallo, ¿no? El action painting ya es un cotidiano, ¿no? Ya le llaman drag, ¿no? Ah, no es Drag, cierto, no es cierto. claro, se van ahí difuminando. Y la otra sería, por qué performance? ¿Por qué hacer performance, Víctor? ¿Por qué? Bueno, porque es una potencia, ¿no? Que fascina, que abre puertas, que abre mundos, que abre conciencia, ¿no? De alguna forma, de formas no verbales incluso, ¿no? Que eso me interesa mucho, ¿no? En estas otras formas de entendimiento, sí, no verbal, ¿no? No, de otros sentidos, ¿no? Más holística. Claro, y a mí me gusta decir esta cuestión de performancear o morir, pero tú cómo completarías, ¿no? Performancear y, o performancear y, o y, u o. ¿Cómo completarías esta onda de performancear para Víctor? Performancear a morir, morir. O Ah, morir muriendo. no, performancear para no morir, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Chido. como resistencia, como alivio, al menos, ¿no? La Claro. acción, sí, lo estático es muerte, ¿no? La acción pues, es vida. Entonces, viva la acción. Viva la acción, Víctor, Lo que viva el la cuerpo nos acción. dé, hasta donde nos fue el cuerpo, porque Hasta, luego no hasta da donde mucho, nos ¿eh? alcance. Tampoco da mucho ya. Así que eso Ok. de ir al Paricutín, ya, déjate cuento. Sí, Víctor, por favor, si lo Sí, armas, no, si pero te sabes que animas, sí, sí me dan el ganas. 20 después cuenta conmigo porque está con madre, Se ¿no? puede Ah, hacer, se puede hacer. Es que, de hecho, tan se puede hacer que se hizo. Se hicieron otros festivales del Paricutín, pero ujú. eran más enfocados al land art, ¿no? Adelantar, sí, sí me Ajá, di cuenta. porque era Ujú, gente más de escultura, ¿no? ujú, De acá de la ENAP y de allá de Uruapan, ¿no? Y ujú. intervinieron en el paisaje también, pero también Fue se muy colaba chido. una que otra acción performática y la acción de ir a ver las esculturas, no se dan cuenta que Uf, era una gran acción. claro, el solo hecho de caminar, sí, Sí, está cañón. esta idea de la expedición como acción, ¿no? Que bien lo dominas también, ¿no? Somos hermanos de festivales de Sí, somos expedición. hermanos, sí. Es, Acá dicen, ¿cómo dicen lo después? Performanciar y caminar, ¿no? O y sea, también, sí, de la chica que se exacto. ponen, pues sí, en la expedición, como bien dices, ¿no? El arte del hiking. El hiking. Oye, Víctor, pues algo más que desees abonar, lo que gustes. Pues pues que sí, hay que seguirle, ¿no? Quiero que ahora estamos atrapados un poco en el archivo, ¿no? Los que ya empezamos a echar canas, pues vemos cómo nuestros registros se acumularon y se nos vienen encima y de ahí podemos sacar como nuevas, visiones o volver a mostrar cosas que justo ese gran dilema del arte efímero, ¿no? Que queda, no queda, eso no es. Y me ha parecido muy interesante que los jóvenes están muy ávidos de ver, ¿no? De ver esas cosas, de cómo se hacen leyendas ya, de experiencias, radicales, se vuelven leyendas así, o Claro. cuando hay imágenes, ¿no? Las imágenes mismas, ¿no? Generan idolatría. Mi consejo es, pues, que hagan lo de hoy, ¿no? Que cambien el arte otra vez, que nos
manden a borrar a los viejitos y que aunque sea el presidente o quien sea, ¿no? Los viejitos ya hagan lo de hoy, ¿no? Aunque sea ponerse dos cabezas, lo que sea, hacer otros artes. Yo siempre quiero ver eso, como qué otras nuevas formas y comportamientos pueden emerger, ¿no? Esa es Claro. mi ansia. Claro, pues un placer, Víctor. Nos seguiremos encontrando, esperamos que en lo presencial en algún momento y pues que la acción no pare, querido doctor. Nos seguimos encontrando. Súper, gracias.